gestas bélicas, tras la expedición a Egipto, decidió asumir el consulado casi perpetuo y, por supuesto, en diciembre de 1804, llegó el momento para proclamar el imperio. Fue todo muy raro. La familia de Josefina no aceptaba la boda con Napoleón. De hecho, Napoleón era un personaje poco querido por los aristócratas, aunque éste siempre estuvo empeñado en entroncarse con los linajes dinásticos de Europa. Pero esta proclamación imperial fue fastuosa, en Notre Dame, frente al Papa Pío VII. La famosa historia en la que Napoleón cogió la corona y se la ciñó a su sien, por su mano. Ningún papa iba a proclamarle emperador, solo él era el legitimado para autoproclamarse emperador de Francia. Después de hacerlo, ciñó la otra corona a la sien de su querida esposa Josefina, de la que seguía profundamente enamorado hasta las cachas. Eso sí, el Papa Pío VII puso una condición para asistir a esa ceremonia. Y esta premisa no era otra sino que se celebrase un matrimonio eclesiástico, un matrimonio religioso. Y aunque esto no iba a causar buena imagen entre la población parisina, pues Napoleón decidió aceptarlo porque, bueno, al fin y al cabo París bien vale una misa, ¿no? En una estancia privada se celebró esta boda religiosa en secreto. Por tanto, cuando Napoleón y Josefina se proclamaron emperadores de Francia, ya se habían casado por la Iglesia. Y llegaron las victorias napoleónicas, llegó Austerlitz, llegó Jena, y llegó la expedición a Rusia con la Grande Armée, la auténtica catástrofe. Las estepas rusas se comieron, fagocitaron el esfuerzo francés. Todo un desastre. Pero antes de esta Grande Armée, el desastre se había producido intramuros. Napoleón, que como digo, seguía enamorado de Josefina, no terminaba de ver la llegada de un heredero para su imperio. Y los mejores ministros, asesores de Napoleón, entre ellos Talleyrand, el gran Talleyrand, aconsejaron a Napoleón que repudiase a Josefina. Napoleón también tenía amantes, se cuenta una docena de ellas, una docena de amantes oficiales. Ya sabemos lo de la ilustre condesa polaca, con la que tuvo un hijo, pero necesitaba algo más. ¿Qué tal, por ejemplo, la Casa de Austria? En esa vieja dinastía se encontraba María Luisa, y con ella sí podría tener un heredero, con ella sí podría ser aceptado. Claro, Josefina no dejaba de ser una simple criolla, venida a más gracias al esfuerzo de Napoleón, pero María Luisa representaba lo mejor. Con ella podría tener por fin su ansiado linaje. En consecuencia, en 1809, a finales de 1809, Josefina fue repudiada. El divorcio se firmó en enero del año siguiente. Eso sí, Josefina tenía todo el respeto de Napoleón. Simplemente no le había dado el hijo deseado y ese era el único motivo por el que se divorciaban. Se le concedió a Josefina una pensión vitalicia de 2 millones de francos, una barbaridad, una cifra abrumadora. Y también poder vivir en la residencia familiar de la Malmaison, una casa llena de leyendas negras, pero que había sido el hogar de Josefina y Napoleón, muy cercana a París. Y por supuesto se le permitió mantener el título de emperatriz. Josefina fue emperatriz hasta el último día de su vida. Una mujer bellísima, coqueta, que incluso cuando había perdido las muelas, las había suplido, las muelas naturales, por otras de madera, que a pesar, iba ya cumpliendo años, que ya era madura, seguía manteniendo intacta su excelsa belleza. Una mujer querida por todos, a pesar de que era una derrochona, que vilipendió las arcas francesas, que se gastó muchísimos francos en mecenazgos culturales, en la creación de instituciones académicas, en favorecer el estudio de las mujeres en aquella temporada tan difícil, en aquel tiempo tan difícil. Era una mujer que cumplía con todos los requisitos exigidos a alguien de su clase. Ni un reproche, siempre estuvo a la altura.
Bueno, hecha la salvedad de los líos sentimentales, pero ¿quién no los tenía en aquel tiempo? Finalmente, la catástrofe para Napoleón, después de lo de la Grande Armée, las potencias europeas se aliaron definitivamente para dar la batalla final a Napoleón, que fue derrocado en 1814. El exilio en Elba, junto a 400 hombres de su guardia imperial, seleccionados escrupulosamente por él, pensando en regresar algún día. Pero ocurrió que en mayo de ese año, de 1814, sin haber cumplido los 51 años, la emperatriz Josefina Bonaparte, murió a consecuencia de un simple catarro, un catarro mal curado. Fue muy llorada por toda Francia, a pesar que Napoleón, su segundo esposo, había sido derrocado, había sido despojado del trono, pero Josefina seguía guardando intacta esa influencia sobre muchos franceses, los cuales adoraban a su emperatriz. Y como digo, falleció ese mayo de 1814 con una frase célebre: yo, la primera esposa de Napoleón Bonaparte, jamás provoqué el derramamiento de una sola lágrima. Con eso quería decir que su actitud, que su posicionamiento vital, que su gesto ante la sociedad, todo eso había sido absolutamente irreprochable. Cuando llegó la noticia a la isla de Elba, Napoleón se refugió en sus habitaciones y de ellas no salió en un par de días. Estuvo llorando desconsoladamente, porque en efecto, Josefina había sido su único amor, la mujer de la que había estado completamente, locamente enamorado. Las circunstancias políticas provocaron ese divorcio, esa separación, pero eso no restó ni un ápice de amor a la unión de esta pareja. Como ya sabemos, Napoleón falleció 6 años más tarde, después del desastre de Waterloo, después de aquella campaña de los 100 días. Pero es una historia muy interesante la de Josefina Bonaparte y cómo llegó a influir en el ascenso de Napoleón, cómo fue la emperatriz perfecta en voz del propio Bonaparte y cómo ella misma dijo: siempre estuve a la altura de lo exigido.